Hola mi querido octavo año A, acá su profesora Juanita y profesora jefe saludándolos e invitándolos a participar del cuarto encuentro en el que nos convocamos como asignatura de historia, ¿cierto? A dar inicio y seguimiento a lo que es la unidad, ¿cierto? La ilustración y los movimientos revolucionarios. ¿En qué nos vamos a detener este mes? A aprender de la Revolución Francesa y básicamente de qué forma esta revolución influyó en lo que sería posteriormente la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Cómo van a, digamos, explicar este tema de esta presentación o la presentación de esta semana? Lo van a explicar a través de un tríptico que yo creo que muchas veces ustedes han realizado a través de los años de estudio que hemos tenido. Invitamos entonces a que iniciemos esta presentación. Y yo entonces, ¿cuál es el objetivo de la semana? Obviamente aprender de la Revolución Francesa, sus antecedentes y causas, las clases sociales que intervinieron en este proceso donde el pueblo se rebela contra el rey y la consecuencia más importante que fue el reconocimiento de los derechos humanos en el mundo. ¿Cómo van a presentar esta síntesis de este tema de la Revolución Francesa? A través de un tríptico que es una especie de boletín donde uno resume o sintetiza una idea de la cual quiere mostrar. Entonces, chiquillos, vamos a dar inicio a este proceso, a este tema de la Revolución Francesa, primero aprendiendo lo que es la revolución. Toda revolución implica un cambio drástico en la vida de las personas, de las sociedades que están inmersas en esa revolución. En el caso de la Revolución Francesa, que obviamente se dio en el año 1789 en Francia, en plena monarquía absoluta del rey Luis XVI, sucede que este rey, junto a toda su comitiva, a toda su élite o a la nobleza, tenía sumido al pueblo francés, a los campesinos, en la miseria más grande. Cobraban hartos impuestos y ustedes saben que los impuestos es como cobrar dinero a cambio de. Por lo tanto, el pueblo, los campesinos y los trabajadores del campo son los que se pagaban los impuestos más altos, siendo que debía haber sido la clase noble, que era la que debía pagar, pero no era así. Ahora, esto fue con el tiempo cansando porque obviamente el pueblo y los trabajadores pasaban hambre, tenían mucha necesidad, mientras el rey con toda su nobleza y su grupo vivían en fiesta y todos los dineros de los impuestos digamos, los ocupaban en hacer fiesta y comprarse ropa y tratar de ellos vivir bien. Por lo tanto, cansó tanto al pueblo francés. Ahora, ojo, esto también tiene que ver mucho con la ilustración. ¿Se acuerdan de Rousseau, Montesquieu y Voltaire que de alguna forma ellos echaron las bases de lo que sería este movimiento revolucionario? Estos pensadores ilustrados que hablaron de libertad, de igualdad, de soberanía popular, fueron los que de alguna forma hicieron que la gente entendiera, ¿cierto? Los líderes de esto entendieran de que el pueblo tenía que rebelarse contra este rey opresor. Así que de ahí nos viene el término de Revolución Francesa, porque obviamente se da en Francia y donde el pueblo, como ya les dije, se rebela en contra del rey Luis XVI. Entonces, queridos alumnos, ¿cuál es básicamente el antecedente principal? Fue básicamente que el pueblo francés se aburrió y se cansó del poder del rey y de la opresión que sometía este rey a su pueblo y también producto del movimiento ilustrado a través de Rousseau, Voltaire y Montesquieu, quienes hablaron y le hablaron al pueblo de la libertad de pensamiento, de la separación de los poderes y el rechazo absoluto a toda forma de gobierno absoluta, como en este caso eran las monarquías donde el rey gobernaba con todo poder. Ahora bien, vamos a aprender cuáles fueron los principios fundamentales y la base de la Revolución Francesa, o sobre la cual se sustentó esta revolución, en base a tres grandes valores como la libertad, la fraternidad, que quiere decir que todo el pueblo tiene que estar unido, y la igualdad ante la ley. Estas tres ideas fueron las banderas de lucha que tuvieron los pensadores ilustrados y el pueblo revolucionario francés en contra del absolutismo del rey, o sea, en contra de las monarquías absolutas. Ahora, queridos alumnos, conoceremos cuáles eran las clases sociales que intervinieron en este proceso revolucionario. Básicamente, la sociedad francesa estaba dividida en dos grandes grupos. Por un lado, los privilegiados, así como se ve en este esquema, que los privilegiados principalmente estaba a la cabeza de esto el rey, ¿cierto? Con la nobleza, que era su élite que lo seguía, y el clero, ¿cierto? Que el clero en ese tiempo se le llamaba clero a la iglesia. Entonces, la nobleza y el clero formaban los privilegiados, que era la gente, era como decir la clase alta de ese tiempo, y era la que tenían todos los derechos y ningún deber y vivían bajo la costilla o a costa del rey y de lo que el rey les pudiera dar. Y por otro lado, el grupo más numeroso de esta sociedad francesa era el grupo llamado los no privilegiados, o también fue conocido como el tercer estado,
que era el grupo social que se llevaba el peso de la economía porque tenía que pagar altos impuestos a este grupo privilegiado que se mantenía gratis gracias al tercer estado que trabajaba para ello. Entonces, esta situación de desequilibrio, ¿cierto?, de poder, de abuso de poder, fue básicamente lo que llevó a este tercer estado o al grupo no privilegiado a luchar porque esto se acabara definitivamente. Entonces, chicos, luego de pasado todo este proceso revolucionario, se produjeron algunas consecuencias, que es lo que pasa posterior a este proceso. Básicamente las consecuencias más importantes, y es lo que yo quiero que les quede claro, básicamente que al acabarse la monarquía absoluta, partiendo en Francia y luego se expandió por el resto de Europa, surge el concepto de Estado moderno que daría después con el tiempo a lo que se conocería como la República. Además, surgen una serie de ideologías nuevas o pensamientos modernos que llaman a la libertad de pensamiento, que llaman a la separación de poder y que llaman a que el pueblo pueda participar. A eso se le llama las ideologías modernas. Y lo más importante de todo, chiquillos, que esto no se les debe olvidar nunca, que gracias al pensamiento o a las ideas revolucionarias de los líderes de la Ilustración, se creó y se instauró, acuérdense, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que hablaba de la libertad, ¿cierto?, de la fraternidad, que hablaba de la separación de los poderes y que ponía por fin término a todo el periodo de gobiernos monárquicos absolutos. Entonces, chiquillos, algunas de las ideas de esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que nunca está de más recordarlas, porque gracias a esta declaración, gracias a esta lucha de este pueblo francés, muchas de las colonias americanas se separaron de sus gobiernos monárquicos, como el caso de Chile, que se separó de la monarquía de España, ¿cierto? Y muchos otros, y empezó una lucha porque el pueblo, la gente pudiera opinar y pudiera participar. ¿Qué cosas se hablaron en esta declaración o qué cosas se establecieron? Básicamente se estableció el concepto de igualdad, fraternidad y soberanía popular, o sea, el pueblo decide. Dice también que los hombres nacen libres y permanecen libres e iguales en derechos, o sea, ya no eran más súbditos, sino que eran personas que tenían derechos y debían ser escuchadas. Se establece el derecho a la libertad, a la propiedad, que cualquier persona podía tener un terreno o una propiedad y nadie tenía el derecho de quitárselo, ¿cierto? Y sobre todo el derecho a ser libre y no a ser oprimidos. También habla de que la soberanía reside en la nación, o sea que son el pueblo el que decide quién quiere que gobierne en un determinado momento de la historia, ¿ya? La libertad entonces consistiría, según esta declaración, en hacer todo lo que no dañe a otra persona, ¿cierto? O sea, la libertad de todos comienza cuando se acaba la mía. Y finalmente, decir que la ley era la expresión de la voluntad general, ¿cierto? Por lo tanto, de que todas las personas, todos los ciudadanos tenían el derecho de poder alguna vez ocupar un cargo público sin distinción y ocupar cualquier cargo si tenía la capacidad para hacer eso. No era necesario ser rico ni tener una clase alta para poder ocupar un cargo, solamente era su capacidad personal. Entonces, chiquillos, ya llegamos casi al final de esta presentación y comenzamos a trabajar. ¿Qué es lo que les corresponde trabajar en esta actividad de octubre? Hacer un tríptico. Chiquillos, recuerden que la palabra tríptico significa 3. Esto quiere decir que nosotros tenemos una hoja de blog, una hoja blanca y la doblamos en 3, ¿cierto? Y en cada una de las caras nosotros colocamos o sintetizamos ideas respecto al tema que nosotros queremos presentar. Entonces, en conclusión, lo que tú tienes que hacer con el tema de la Revolución Francesa es hacer un tríptico donde tú vas a presentar el tema de la revolución a través de esta especie de boletín que el mundo va a leer, donde tú vas a sintetizar las ideas que tú consideras que son las más importantes para ser mostradas en este trabajo. Chicos, finalmente entonces acá hay varias ideas de trípticos, ¿cierto? Solamente se los presento para que tomen una idea, pero finalmente la creatividad vale mucho más la creatividad personal de cómo voy a presentar el tema. Si ustedes se fijan, hay algunas imágenes de este tríptico doblado en 3 partes abiertos, ¿cierto? Se ve la parte interior donde cada cara va con información, recorte, lo que ustedes quieran presentar. O también aquí hay una imagen donde el tríptico está cerrado, por lo tanto uno al abrirlo va a leer toda la información que tú quisiste mostrar. Una vez que tengas hecho su tríptico, no se olviden ocupar color, ya que no sea una cosa solamente en blanco y negro, sino que tome vida la idea.
Recuerden que tienen una guía en la cual se pueden apoyar para hacer este tríptico, como también pueden utilizar el libro de historia y buscar la información de ahí que también les puede servir. Una vez que tengan hermoso su tríptico, ustedes le sacan una foto y me la mandan a mí como ha sido siempre con la tarea terminada. Chicos queridos, un abrazo, ya nos está quedando poco ya para terminar el año, así que les doy el último impulso y estímulo de que sigan trabajando, de que sigan esforzándose, porque ustedes pueden esto y mucho más en estos tiempos difíciles, cuando aparece con mayor fuerza la creatividad y las ganas de querer hacer cosas para salir adelante. Así que, queridos míos, les mando un abrazo grande y apretado y espero sus trabajos.